videoclase nos vamos a concentrar en la ley de Coulomb. Las leyes científicas son resultado de la observación, de la experimentación y el descubrimiento de los hechos o realidades, pero en situaciones que cumplen ciertas condiciones, es decir, en situaciones controladas. Asimismo, toda ley científica establece alguna relación entre las variables de un fenómeno natural que aparece o acontece en nuestro entorno. En ese sentido, entonces, la ley de Coulomb expresa la relación que existe entre la fuerza eléctrica que ejercen las cargas eléctricas puntuales. Pero, ¿cuáles son los antecedentes de la ley de Coulomb? Si nos remontamos alrededor de 100 años atrás, Isaac Newton, considerado de los más grandes científicos, publicaba los resultados de sus experimentos y descubrimientos formulados en las leyes de movimiento que hoy llevan su nombre. Estas leyes establecen que nada puede moverse o quedarse quieto sin la acción o efecto de una fuerza. Es decir, para que un objeto se mueva o se quede en reposo, se requiere de una o varias fuerzas que actúen sobre él. 60 años después, Benjamin Franklin, un extraordinario científico, inventor y gran ser humano, propone en sus estudios sobre electricidad que hay dos tipos de electricidad, la positiva y la negativa, y que esta electricidad tiene que ser la causante de producir la fuerza eléctrica que a su vez es capaz de mover algunos objetos. Aproximadamente 40 años más tarde, Charles Coulomb construye su balanza de torsión, con la que efectivamente demuestra la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados. Y de paso demostró el principio de Dufay. Encontró que esta fuerza electrostática es de atracción si las cargas son de diferente signo y es de repulsión si las cargas son de signos iguales. Pero no solo demostró la fuerza electrostática con su balanza, sino que inventó una forma de medirla, al igualar la fuerza electrostática con la fuerza de torsión, es decir, con la fuerza con la que gira la barra suspendida dentro de su balanza. Como resultado de los experimentos realizados con su balanza de torsión, Coulomb formuló la ley que lleva su nombre, que dice que dos cargas puntuales del mismo signo o de distinto signo se van a repeler o atraer con una fuerza directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Pues este principio asombrosamente tiene un gran parecido con la ley de gravedad universal de Newton. ¿Y cómo lo hizo? Esto lo veremos a continuación con los siguientes simuladores, los cuales les dejaré los enlaces para que ustedes también puedan interactuar con ellos. Una forma de usarlos es para que comprueben los resultados de sus cálculos al momento de resolver los problemas. Antes de entrar a los simuladores, vamos a visualizar previamente la expresión matemática de la ley de Coulomb, así como ustedes la pueden identificar aquí en un recuadro. Y tenemos dos formatos que pues ahorita van a darse cuenta que ustedes que habrá autores que utilicen la D para la distancia y habrá autores que utilicen la R para también la distancia. Ahorita comentaremos acerca de esas letras. ¿Qué dice la ley de Coulomb? Que la fuerza que hay de atracción o repulsión entre dos cargas separadas entre sí cierta distancia es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Bueno, entonces F representa la fuerza, Q1 y Q2, ya sean minúsculas o mayúsculas, representan las cargas puntuales expresadas en coulombs. Ahora, como el coulomb es una unidad extremadamente grande, es como si quisieran
medir en kilogramos apenas unos cuantos granitos de sal. No es práctico, ¿verdad? Apenas unos cuantos granitos de sal tendrían una masa aproximadamente de, no sé, menos de 1 miligramo. Si ustedes quisieran usar kilogramos, no es una unidad práctica. Más o menos pasa lo mismo aquí. El coulomb vendría siendo una unidad muy grande, por eso la mayoría de las cargas en la realidad con las que estamos acostumbrados están en el rango de milicoulombs, es decir, milésimas de coulombs, microcoulombs, es decir, millonésimas de coulomb, nanocoulomb y picocoulombs. Y aquí están sus equivalentes en potencias de 10. Sale esta tablita pequeña de unidades, hay que tenerlas a la mano al momento de hacer los ejercicios para estar recordando esos valores. Y decíamos que la distancia R o D, dependiendo de los autores, pues algunos ocupan la R, decíamos, o ocupan la D. Pero para nosotros R o D van a significar lo mismo, distancia que separa a las dos cargas, y esta sí va a estar expresada mayormente en metros, pero también habrá distancias pequeñas que normalmente estaremos usando centímetros, que sabemos que centi se refiere a 10 a la menos 2 metros. Milímetros, que también sabemos que mili, 10 a la menos 3, pero en este caso metros. Y ya dijimos que la K es la constante de proporcionalidad electrostática y este es su valor siempre. Vamos a estar usando este valor. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y vamos a recordar que la carga mínima detectada en la naturaleza es la del electrón o la del protón. Ambas tienen el mismo valor de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, solo que cuando es del electrón es negativa y cuando es del protón será positiva. ¿Cuántos electrones yo tengo que juntar para alcanzar a tener un coulomb completo? Pues tengo que reunir alrededor de 6 trillones de electrones. Las cargas que se pueden alcanzar por frotación o fricción con trabajos llegan a valores de microcoulombs, es decir, milésimas de coulombs. Inclusive la mayor parte está por el orden de los nanocoulombs, 10 a la menos 9 coulombs. Por eso en muchos casos se considera el coulomb como una unidad de carga extremadamente significativa o grande. Y pasaremos a los simuladores para ver cómo le hizo Coulomb para hallar su expresión matemática. La página educaplus.org tiene este simulador de la ley de Coulomb. Es el que vamos a ocupar para experimentar y observar cómo Coulomb pudo haber deducido su fórmula. Lo primero que vamos a hacer aquí es establecer estas condiciones iniciales. Lo que permite este simulador es tomar y arrastrar cualquiera de las cargas. Ustedes pueden observar, por ejemplo, que dejo fija la Q1 de color rojo, que es positiva, y va a tener un valor de 1 microcoulomb. Y estoy girando la carga número 2 alrededor de la carga 1 de color azul, que tiene un valor de menos 1 microcoulomb. Ustedes pueden ver que el simulador, conforme lo acerco al alejo, permite visualizar más o menos la magnitud de la fuerza, es decir, el tamaño de las flechas negras con la F. Y en este caso van a dar una con la otra porque es una fuerza atractiva. Recuerden que cargas de diferentes signos se atraen. Ahora, quedaba pendiente aquel comentario de por qué algunos autores utilizan la R para la distancia que hay entre las dos cargas. Bueno, pues como podrán notar, cada vez que ponemos en cualquier posición relativa la carga 2 con respecto a la carga 1, esa línea de acción de las fuerzas siempre va del centro al centro. Y si Q1 la dejáramos fija y hiciéramos girar en cualquier posición alrededor de ella la carga Q2 como lo están observando, esa distancia que hay entre las dos siempre es en dirección radial.
es decir, como si fuera el radio de esa circunferencia, una dirección radial. Y bueno, pues de ahí viene la letra R de dirección radial. El primer experimento que vamos a hacer es variar el valor de la magnitud de las cargas. Vamos a dejar esto en la condición inicial, que era de una distancia fija de 3 centímetros. De acuerdo con este simulador, existe una fuerza de 10 newtons. Y vamos a observar qué pasa si cambiamos los valores de las cargas. Vamos a dejar fijo el valor de la carga Q1, que es de 1 microcoulomb. Y vamos a aumentar al doble la carga Q2, y que va a pasar de menos 1 microcoulomb a menos 2 microcoulombs. Si ustedes observan, en el momento en que aumentamos la carga a 2 microcoulombs, la fuerza ahora es también de 20 newtons, es decir, pasó también a ser el doble. Hay una relación directa. Si yo aumento el valor de la carga Q2, la fuerza va a aumentar en la misma proporción. Vamos a ver si es cierto. Cambiemos ahora el valor de la carga Q2 al triple, que sería menos 3 microcoulombs. Al aumentar a menos 3 microcoulombs, que vendría siendo el triple de la carga inicial, la fuerza también subió al triple, pasó de 10 a 30. Parece ser que sí se cumple. Hagámoslo una última vez, de menos 1 microcoulomb, que era la carga original, a menos 4, que sería aumentar 4 veces el valor de la carga Q2. Efectivamente, al aumentar el valor de la carga 4 veces, la fuerza también aumentó 4 veces. Muy bien, regresemos a condiciones iniciales. Ahora exploremos qué pasa con los cambios de la carga Q1. Está en 1 microcoulomb, lo vamos a subir al doble. Y no sin antes recordar que la distancia sigue siendo constante, en este caso 3 centímetros, y la fuerza inicial es de 10 newtons. Subamos a 2 microcoulombs la carga Q1. Listo. Como ven, pasa lo mismo. Al aumentar al doble la carga Q1, la fuerza también aumentó al doble. Subamos al triple, es decir, a 3 microcoulombs. Efectivamente, se cumple que la fuerza también aumenta al triple. Bueno, pues ya encontramos una relación de proporcionalidad aquí que es directa. Es decir, que si el valor de una de las cargas o de las dos cargas al mismo tiempo aumenta, el valor de la fuerza pues también va a aumentar. Es decir, a mayor carga, mayor fuerza de atracción. Ahora vamos a hacer el segundo tipo de experimentos, que es variar la distancia que hay entre las dos cargas. Ahora las condiciones iniciales son distancia de 1 centímetro y las cargas siguen siendo de 1 microcoulomb y menos 1 microcoulomb. Y observamos que la fuerza inicial va a ser de 90 newtons. Vamos a aumentar la distancia al doble, es decir, vamos a pasar de 1 centímetro a 2 centímetros. Cuando la distancia aumentó al doble, la fuerza se redujo de 90 newtons a 22.5 newtons. Pasemos al triple de la distancia, es decir, a 3 centímetros. Ahora la fuerza sigue en una tendencia hacia la baja de 22.5 a 10 newtons. Veamos con el cuádruple de la fuerza, 5.6 newtons, cuando la distancia es 4 veces mayor. Hagamos una última, pasar a 5 centímetros, y la distancia quedó de 5 centímetros y la fuerza de 3.6 newtons. Para poder visualizar esos cambios, vamos a tabularlos en una tabla. Observábamos que a la distancia de 1 centímetro, en la primera columna, pasó al doble, de 1 centímetro a 2 centímetros, y se representa con un 2. Mientras que la fuerza en newtons pasó de 90 newtons a 22.5 newtons. Pero vamos a poner aquí, mientras que la distancia aumentó, esta flecha hacia arriba va a representar la palabra aumentar al doble, es decir, 2 veces. ¿Qué pasó con la fuerza?
la fuerza, vamos a ver en qué factor se redujo. Entonces la razón de cambio puede ser así. De 90 pasó a 22.5. Muy bien, hagamos la operación. 90 entre 22.5 es un factor de 4. ¿Eso qué significa? Que la fuerza se redujo 4 veces. Cuando pasamos al triple la distancia, de 1 pasamos a 3, es decir, al triple. ¿Qué pasó con la fuerza? Pasó de 90 a 10. Entonces, la distancia aumentó. Cuando aumenta el triple, resulta ser que la fuerza tiene un cambio de 90 a 10. Y bueno, pues aquí es directo. Nos da 9. Entonces el cambio vale 9. Cuando pasamos de 1 centímetro a 4 centímetros, siendo un factor de cambio de 4 veces más grande. Entonces, la fuerza pasó de 90 a 5.6. ¿Cuántas veces se redujo? Entonces, la distancia cuando aumenta 4 veces, la fuerza pasó de 90 a 5.6. Vamos a ver cuánto es eso. 90 entre 5.6. Vamos a manejar un valor redondo de 16. Entonces, la fuerza cambió en 16, es decir, se redujo a un 16avo. Cuando la distancia se aumentó de 1 centímetro a 5, que vendría siendo 5 veces, un aumento de factor 5, la fuerza se redujo de 90 a 3.6. Entonces, cuando la distancia aumentó 5 veces, la fuerza pasó de 90 a 3.6. Y eso nos da 90 entre 3.6 igual a 25, un factor de 25. Se redujo 25 veces. Bueno, aquí ya se ve un comportamiento cuadrático, porque observen, 4 es el cuadrado de 2, y el cuadrado es multiplicar por sí mismo. 2 por 2 es igual a 2 al cuadrado, y eso es 4. 9 viene siendo el cuadrado de 3. Aquí, cuando la distancia cambia en 3, la fuerza se reduce en 9. Es decir, hay una relación cuadrática. Y así sucesivamente. Así es como podemos concluir cómo se llegó a esa ecuación. Por un lado, observamos que la fuerza era proporcional de manera directa con el aumento de la carga 1 y o con el aumento de la carga 2. Y eso se expresa como un producto. Entonces, la primera parte de la ley de Coulomb ya está aquí. La fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas. Al mismo tiempo, la fuerza es proporcional de manera inversa al cuadrado de la distancia. Y se pone así, 1 sobre la distancia al cuadrado. Si unimos estas dos partes, entonces la expresión queda como la fuerza es directamente proporcional al producto de las dos cargas puntuales, al mismo tiempo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. A esta expresión solo le falta encontrar en qué proporcionalidad hace el cambio al mismo tiempo. Lo que encontró Coulomb fue el valor de la proporcionalidad, que es de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Corresponde a
una constante electrostática en el vacío, pero en el aire solamente cambia apenas una centésima. Por eso, para fines prácticos, vamos a usar siempre ese valor. Así es, pues, como Coulomb, variando el valor de las cargas y el de la distancia, encuentra su famosa ley para la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales. Lo que sigue a continuación es resolver algunos ejemplos ilustrativos para calcular la fuerza. Algunos ejemplos ilustrativos cuando se tiene que despejar el valor de alguna de las cargas o para hallar el valor de la distancia que las separa.